Bien, precisamente para continuar haciendo pues un análisis a propósito del tema de la minería informal y pues de este paquete de medidas que ha dado el Ejecutivo para llevarlos a la legalidad a estos trabajadores de las minas artesanales. Ya estamos esta mañana muy bien acompañados, como lo había anunciado, con dos especialistas. Estamos con el doctor César Ipenza, asesor de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y también estamos con el doctor Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Muy buenos días, ambos, gracias por acompañarnos. Bueno, y en principio me gustaría saber pues la apreciación que tienen ustedes como especialistas en el tema a propósito de estas medidas adoptadas por el Ejecutivo para erradicar y erradicar todo tipo de daño que genera pues la minería ilegal en nuestro país. Incluso veíamos ya hace algunos momentos la portada del diario peruano en el cual se mostraba la foto que era más que elocuente de cómo es que está lacerando nuestra naturaleza la minería ilegal. Doctor Ipenza. Así es, bueno, ya en Madre de Dios tenemos más de 32.000 hectáreas deforestadas. No hay ningún control sobre esta ilícita actividad, ya está tipificada como un delito la minería ilegal. Y estas medidas de decretos legislativos en virtud a una delegación que hace el Congreso al Poder Ejecutivo, está dando una serie de mecanismos legales a fin de formalizar, aún faltan algunas para lograr esto, y también para combatir esta ilícita actividad, ¿no? En ese sentido, exministro, nosotros también veíamos, incluso lo conversábamos antes de empezar esta entrevista, y señalábamos precisamente uno de los dispositivos que ha dado el Ejecutivo de dar incluso un plazo de 12 meses, durante los cuales pues no va a haber ningún tipo de interdicción, para que estos mineros que cuenten con una concesión se formalicen y se les pueda dar todo el apoyo en ese proceso de pasar a la legalidad. Sí, me parece oportuno, me parece bien. O sea, hacía falta tener un marco más claro para que el Estado pueda combatir la minería ilegal. Ahora, la minería ilegal tiene una dualidad como actividad. De un lado es una actividad económica, y su nombre lo dice propiamente, además uno de los decretos legislativos lo define, lo precisa, que se ejerce ilegalmente. Pero al mismo tiempo es una actividad que emplea un considerable número de personas. Sobre esto no hay estadísticas precisas, pero hay cifras que hablan de 500.000 personas o de 500.000 familias, una familia tras cada persona. Por lo tanto, tiene un impacto social apreciable, y de ahí las reacciones que han habido, ¿no? Entonces, no es un problema sencillo, pero los daños que causa la actividad están muy bien descritos con la foto que mostró, con el enorme deterioro ambiental que se realiza en muchas partes del país, y además porque termina siendo una de las caras de la minería, ¿no? Entonces genera también rechazo en muchas poblaciones contra la minería, ya sin discriminar si se trata de la que se ejerce legal o ilegalmente. O sea, la cara más irresponsable de la minería, la peor claro, de los pero también sí, ya, pero al mismo tiempo es le digo, poniéndome en el sitio de aquellos que trabajan, que viven de ella, cuesta, para los que están ahí, es una forma de ganarse la vida, y es una forma dura y difícil de ganarse la vida, pero no tienen otra. Entonces hay que mirar siempre las dos caras del problema, y cuando se trata de, si las cifras son correctas, de 500.000 familias que pueden vivir de esta actividad, no le hablo de los peces gordos que hay detrás de eso, y que lo que hacen es tercerizar el trabajo y todo. No, entran a un negocio sin respetar ninguna ley de ningún tipo, no les interesa ni el ambiente, ni las personas, ni nada, lucran largamente de ese negocio. Entonces no me refiero a los peces gordos que están tras estos negocios, ¿no? Es una mafia eso. Me refiero a el caso de las personas que viven, y que viven pues en una situación bastante mala. Entonces, dar un año de plazo me parece bastante razonable. Creo que hay que hacer un esfuerzo importante para poder también ayudar a quienes que viven de esta actividad y que la tienen que ejercer porque no tienen opción. ¿No? Claro. No es la totalidad del problema. Claro, y en eso hay que ser bien claros, ¿no? De lo que se trata no es que el Estado esté en contra de estos trabajadores, de estos mineros que de manera artesanal están subsistiendo gracias a esta industria extractiva, esta actividad extractiva, ¿no? De lo que se trata es formalizarlos y llevarlos a la legalidad, y darle pues todo el soporte necesario para que puedan hacerlo de manera responsable. Así es. Bueno, oficialmente se habla a veces de 150.000 mineros a nivel nacional, y estamos hablando ya de 21 regiones de las 25 que tenemos en el país, ¿no? Entonces ya
resulta un problema y una población importante dedicada a esta actividad, pero también hay que discriminar y diferenciar que dentro del grupo de mineros hay diversos grupos, ¿no? Hay gente que tiene concesión y que está operando sin la certificación ambiental, sin los estudios de impacto ambiental o de declaración de impacto ambiental, y hay otro grupo que no tiene ningún derecho, no tiene ninguna concesión, que invade tierras del Estado o, en este caso, algunas veces áreas protegidas y realiza esta ilícita actividad, ¿no? Por tanto, es importante que el Estado en este momento continúe emitiendo este paquete de decretos legislativos. Sobre todo resulta importante en este momento emitir el decreto legislativo que permita la formalización. Hoy en día no tenemos un instrumento de gestión ambiental similar a un PAMA que permita desarrollar la formalización, porque casi todas estas actividades están en curso. Todos los mineros están desarrollando la actividad. ¿Qué es lo que falta entonces? Entonces falta el instrumento que permita que... ¿Es un reglamento que se debe elaborar? Es un instrumento de gestión ambiental, tipo estudio de impacto ambiental, Ajá, pero para actividades en curso, ¿no? En este momento no se ha dado este instrumento y por tanto requiere que la comisión que viene trabajando estos decretos legislativos empiece a trabajar por esto a fin de dar o acelerar el proceso de formalización, ¿no? Por lo pronto, doctor Herrera Descalzi, ¿cómo es que debería de trabajar el gobierno? Porque si bien es cierto, la minería informal es el peor enemigo del ecosistema de nuestro país, se escucha y se suele preguntar, ¿no? ¿Y dónde están en esos momentos los defensores de ambiente, los que de repente en un momento alzaron sus voces contra proyectos que de repente sí están operando de manera formal? Claro, es que cuando esas voces se alzan contra la minería formal, la minería que tiene grandes utilidades, hay algo que se puede obtener de ellas, ¿no? Cuando se lanza contra esta minería, es muy poco lo que se puede obtener de ella. Entonces, por eso es que generalmente la artillería ambiental se dirige contra la gran minería y se olvida normalmente de la pequeña minería. Siempre hay publicaciones, siempre hay escritos sobre el tema y siempre hay trabajo intelectual sobre el tema, pero acciones son muy pocas. Casi las acciones, así que yo recuerde, casi todas, y no sé si el casi está bien puesto, son contra la minería formal o contra la minería legal. Aquí se mencionó la diferencia entre aquellos que tienen la concesión pero no tienen el permiso para ejercicio de la actividad, que acostumbraba a llamárseles la minería informal, y aquellos que no tienen ni el permiso ni tampoco la concesión, y que se les llama minería ilegal. Creo que uno de los decretos legislativos me parece que hace bien en definir que todo aquel que ejercita las actividades sin tener completos los permisos es ilegal. Me parece que eso es correcto. Yo creo que hace bien el gobierno en emitir por lo menos un juego de documentos sobre esta paz. Se puede comenzar a trabajar. Me parece que está bien darse un periodo de un año ya bajo un marco legal establecido, bajo el esquema de que va a existir una interdicción. Creo que lo que se necesita es dedicar un presupuesto especial, porque por otro lado, cuando uno ya emprende una tarea de esta naturaleza y da un plazo, tiene la obligación de tener resultados después de ese plazo. Y para poder tener resultados se van a requerir presupuestos especiales. Lo que he visto en los decretos legislativos es que todas estas actividades se tendrían que realizar con los presupuestos de las instituciones. Yo pienso que se requeriría dedicar un presupuesto especial, quizás en dos frentes, ¿no? Uno, para fortalecer las propias actividades, por ejemplo, en el caso de que la policía, las fuerzas del orden, armadas, que son los que van a hacer la interdicción, van a necesitar, claro, van a necesitar mayor cantidad de combustibles, poder alojarse en el tipo, hay gastos logísticos, todo. Y también debería haber algo que da una protección social, ¿no? Por ese lado también hay que dedicar otro presupuesto, pero me parece que lo hecho está muy bien hecho y me parece muy importante el tema. ¿Cuáles serían los plazos en los cuales de repente se podría establecer una primera inspección para ver cómo es que está funcionando ese nuevo paquete de normas? O sea, el nuevo paquete de normas, cuando uno habla de que va a haber un plazo de 12 meses antes de que comience la interdicción, es como que hubiera tenido una postergación de 12 meses. Entonces, esos como una 12 amnistía, meses, ¿no? Sí, como una amnistía. Lo
Lo que es importante de parte del gobierno es utilizar esos 12 meses para poder ir trabajando y avanzando cosas cuando todavía no está ejercitando las acciones en paralelo, de ¿no? Para poder ejecutarlo. Sí, para poderlo ejecutar y sobre todo, porque le digo, no va a ser una tarea sencilla, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que el Perú necesita hacer.